Hoy les quiero compartir 15 claves para la resolución pacífica de conflictos. Recordemos que los conflictos son parte natural de la vida en los seres humanos y que pueden entenderse como oportunidades si lo sabemos identificar y manejar adecuadamente. Como les digo, lo primero es identificar el problema, porque muchos de nosotros somos capaces de pelear sobre problemas no claramente identificados. Podemos discutir durante mucho tiempo, podemos entrar en un escalamiento de un conflicto sin identificar de qué es que estamos discutiendo. Y esto, la verdad, en mi experiencia es tremendamente penoso. Entonces, lo primero es de qué problema vamos a hablar hoy. Aquí y ahora, de qué problema vamos a hablar. Y lo ideal es que pongamos unas reglas de resolución del conflicto en todas partes, desde la casa, el trabajo, la escuela, el hospital, la institución, lo que sea. Lo importante es que todos manejemos unas reglas esenciales del manejo del conflicto. Lo que necesitamos es generar cultura de que el conflicto se maneja de una manera organizada y con reglas. Si nosotros todos, en los países, en la escolaridad, manejáramos los conflictos con unas reglas básicas, esenciales, yo les prometo que tendríamos países distintos, escuelas distintas, y serían inclusive instituciones mucho más productivas. Ataque al problema y no a la persona. Muy duro con el problema para resolverlo, pero no son ataques personales. Esta es tremendamente importante, que uno no interprete la intencionalidad del otro. Uno no puede leer el pensamiento, y esto es una de las cosas, me parece a mí, que más conflicto generan, porque uno no sabe realmente, uno no está en la mente de otro ser humano. La única posibilidad que uno tiene de aproximarse a lo que el otro siente, piensa o ha vivido, pues es a través del lenguaje verbal y no verbal que la persona tiene. Los debates, por ejemplo, que hemos presenciado últimamente son aterradores, porque no se permite que la persona pueda plantear su argumento. En eso, pues obviamente no se llega a ninguna cosa, no se llega a ninguna solución, no se llega a una confrontación seria de distintas ideas, porque las personas que escuchan no pueden escuchar, no pueden pararse a pensar qué es lo que su contradictor está diciendo. De manera que es tremendamente importante si usted puede parafrasear lo que la otra persona le ha dicho, para estar completamente seguro de que usted entendió lo que la otra persona dijo. La diferencia entre que yo arranque llamando a la persona por su nombre, que yo le diga yo, desde la primera persona: yo me siento muy lesionada cuando tú llegas tarde, yo quisiera que tú me llamaras. Hay que hacer ejercicios y hay que arrancar siempre desde la primera persona. Miren la diferencia si yo digo es que usted es un imbécil, usted es un bruto, usted es un desconsiderado, usted tal cosa. Yo estoy haciendo una acusación. Y cuando yo hago una acusación o inculpación, la única maniobra posible es de contraatacar. Como dicen los futbolistas, el ataque es la mejor defensa. Entonces, las personas, cuando uno las incrimina, las inculpa, lo que generalmente hacen es defenderse, pero la situación no cambia. Uno tiene mucha tendencia a utilizar estas palabras, que son tremendamente peligrosas. Tú nunca haces tal cosa, tú nunca haces la comida, tú nunca lavas los platos, tú nunca haces la tarea. Le dicen al niño tú nunca, y el niño ha hecho las tareas 10 y le quedó una, pero nos vamos al tú nunca, hacemos generalización. Cuando estamos en modo resolución de conflicto, no utilizar estas palabras. Entonces uno tiene que ser muy cuidadoso, porque el lenguaje crea realidad. Cuando yo digo tú nunca, estoy cerrando la posibilidad inclusive de que esa persona cambie. Y lo mismo, esta palabra que también es peligrosísima, es tú siempre. Tú siempre haces esto, tú siempre tal cosa, y otra vez, son palabras que implican generalizaciones. Normalmente es que estamos viendo solamente un pedacito de una determinada realidad. Muchas veces se arranca a hacer un ataque sin darle la posibilidad a la persona de que explique qué fue lo que pasó. Esto es clásico en los adolescentes que llegan tarde. Y realmente uno debería preguntarse si es tan importante que la persona llegue a las 6 o a las 6:30,
o mejor uno pregunta qué fue la situación específica. Yo recuerdo muchos pacientes que se quejan de que los padres jamás les permiten siquiera explicar la situación de las razones por las cuales llegaron más tarde. Entonces es importante que reemplacemos, yo digo, el acusativo, ¿no? Eso es muy distinto de darle una entrada a las personas como me puede explicar por qué tal cosa. Podría explicarme por qué llega tarde. ¿Ven la diferencia que yo recibo a mi hijo adolescente que llega tarde diciéndole podrías explicarme por qué llegas tarde? La rabia es fundamentalmente una emoción defensiva que nos está mostrando que en alguna parte nuestra mente está pensando que estamos en peligro y que tenemos que hacer una acción. De manera que es importante que todo el mundo desarrolle un plan de manejo de la rabia, es decir, la próxima vez que yo tenga rabia, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a respirar profundo, voy a salir a caminar, voy a oír música, voy a tomarme un vaso de agua, me voy a tomar un agua aromática. Normalmente es mucho mejor si usted cuando tiene mucha rabia hace una acción física, porque la rabia, como todos conocemos, hace una liberación masiva de cortisol, de noradrenalina y adrenalina, y entonces es muy importante que nosotros liberemos esa energía física que tenemos acumulada. Esto porque vamos a tener disparado el cortisol, la adrenalina, noradrenalina y otros neurotransmisores que van a producir que tengamos vasoconstricción, que pongamos toda la sangre en los órganos vitales, muchas veces se interrumpe la digestión y es importante que liberemos toda esa energía. Entonces es bueno, si uno tiene demasiada rabia, y esto es importante también con los niños, que golpeen, pero no a una persona ni a un animalito, sino un cojín, algo que no les haga daño. Está prohibido golpear la pared, no debe preocuparse de los sentimientos de las demás personas. Esto es lo que obviamente es la empatía, pero es tremendamente importante porque quiere decir, y esto en contravía de algo que a mí me parece es una de las normas en la cultura de Colombia, de que si usted está suficientemente bravo, usted puede decir cualquier cosa o puede hacer cualquier cosa. Es decir, el hecho de que usted esté furioso no legaliza una acción de agresión contra el otro ser humano. Nadie más que uno es responsable de lo que uno hace y de lo que uno dice. Es decir, sobre la misma situación, problema, uno puede hacer cosas mejores o peores. De manera que es tremendamente importante que uno se responsabilice. Es mejor decir, lo siento, se me fueron las luces, me equivoqué, no sé qué estaba pensando y malinterpreté, en fin, tantas cosas, pero es tremendamente importante decir, lo siento, me equivoqué, siento haber dicho lo que le dije, etcétera, etcétera. Pero lo importante es asumir la responsabilidad de lo que hacemos y lo que decimos, que por lo menos los psiquiatras consideramos que eso es la llegada al mundo de los adultos, es asumir las cosas que uno ha hecho. Identificar los intereses es una de las cosas más importantes que tenemos que hacer en los conflictos. Esto especialmente cuando el conflicto es un conflicto crónico, cuando no sabemos muy bien cómo resolverlo, pero puede ser también cosas sencillas como dónde vamos a pasar el año nuevo. Cuando realmente si logramos identificar los intereses que cada persona tiene en juego, muchas veces podemos llegar a la resolución del conflicto fácilmente. Entonces todo esto para decir que nosotros tenemos que tratar de responder y no reaccionar, es decir, los padres, las madres, los jefes, los maestros, los terapeutas tenemos que responder, no reaccionar. No sé si soy clara en la diferencia. Cuando yo estoy dando una respuesta, yo he tomado el tiempo de pensar qué es lo que debo hacer en esta situación. Si yo reacciono es una cosa absolutamente automática que no he reflexionado. Y casi nunca una reacción es lo que usted debe hacer en una situación problema en su familia. Debemos tratar de responder y para poder responder tenemos que pensar cuál es la estrategia que yo tengo que utilizar para que la situación mejore. Entonces hay ciertas cosas que tenemos que hacer. Uno tiene que tratar de buscar el sitio apropiado, pero también el tiempo apropiado para hablar de asuntos que son complejos. Si el problema es suficientemente serio, es mejor decir, ¿por qué no hacemos una reunión de familia el lunes a las 3 de la tarde? Y vamos a hablar de eso.
Esto permite que la persona tenga un tiempo de procesamiento de la estrategia que va a seguir o lo que realmente está en juego en esa situación complicada. Otra de las cosas que nosotros tenemos que pensar es que el ideal de perfección es solamente una ilusión, es decir, nadie es perfecto. Todos tenemos cosas que pueden ser buenas, malas o que son producto de la historia personal, de las características genéticas que tenemos, pero nadie es perfecto. Entonces es bueno que nosotros asumamos que nosotros no somos perfectos, pero que las otras personas tampoco. Y que en ese momento donde tenemos una situación complicada, pensemos en qué es lo bueno que esta persona tiene. Yo lo utilizo en mi vida personal y me parece que es importante porque nos llama la atención sobre las cosas que esa persona tiene que ameritan que resolvamos la situación complicada con él.